Mis queridos aprendices, soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Aleaciones, metales preciosos y aleaciones para joyería. Es para mí un gusto darle la bienvenida a nuestro curso. Hoy estamos en la tercera actividad. Ya, ya comenzamos hoy la tercera actividad. Les recuerdo que nuestro curso va hasta el 2 de junio, pero se reciben actividades solamente hasta el 1 de junio. Después de ese día no se reciben actividades. Quiero pedirles el favor de que estén muy pendientes, revisen qué han hecho y revisen qué les hace falta en sus diferentes actividades. Recuerden que hay un botón. Voy a compartir mi pantalla. Recuerden que hay un botón en la plataforma. Ese botón este que dice abajo calificaciones. Aquí en este botón calificaciones ustedes encuentran sus notas. Entonces ahí ustedes simplemente hacen clic en el botón. En esta nueva pantalla, en esta nueva ventana que les va a aparecer, entonces ustedes pueden encontrar aquí las actividades en este recuadrito de color naranja. Hace clic en el signo más y aquí abajito le va a aparecer una letra A si ya hizo todas las actividades de ese resultado. Entonces simplemente despliega y ahí tiene que tener o una letra A aquí abajito, debajo del verde, debajo del rosadito, no sé, debajo del salmón, van a encontrar una letra A o una letra D. Si no encuentran una letra ahí, es que ustedes no han presentado esa actividad. Entonces ahí tienen que ir y buscar qué actividad es y la presentan. Si tienen A de Ana, porque pasaron. Si tienen D de dedo, es porque esa actividad la perdieron, tienen que repetirla. Verifiquen por favor porque es importante que ustedes mismos tengan en cuenta si ya presentaron las actividades o no. Bueno, entonces estamos en el curso de aleación de metales preciosos. Ese es nuestro curso. La idea pues es que vamos a hablar hoy de aleaciones de metales preciosos. La vez pasada pues vimos como las propiedades generales que teníamos en los principales metales utilizados en joyería como metales preciosos y vimos también algo del cobre, creo que también algo del cobre. Les recuerdo, los metales preciosos son el oro, el paladio, la plata, el rodio y el platino. Nosotros en joyería los que más utilizamos es el oro y la plata, son los que más utilizamos, son los que más utilizamos. En menor grado utilizamos el platino y en menor grado utilizamos el paladio, y el rodio es un metal que inclusive es mucho más, hoy en día está más costoso que el mismo oro, que el mismo oro está más costoso, pero el rodio lo utilizamos cuando vamos a hacer recubrimientos, para los que no saben nada de joyería, les cuento de que cuando fabricamos oro blanco, el color del oro blanco es como un poquitico grisoso, Entonces, para que quede un color muy bonito, pues entonces le hacemos un recubrimiento de un metal precioso que es el rodio para que se vea muy chévere, para que se vea muy interesante. ¿Por qué tenemos aquí la definición de metalurgia? La tenemos aquí la definición de metalurgia porque en últimas todos los procesos que hacemos en joyería son procesos a pequeña escala de la metalurgia. Es decir, yo cuando voy a fabricar un acero, tengo que sacarlo primero del medio ambiente de una mina. Después de que lo saco del medio ambiente de una mina, yo paso el mineral de hierro, estoy hablando de un acero, lo paso por diferentes procesos para obtener una aleación de acero, y después esa aleación de acero, con eso hago sillas, hago carros, hago edificios, diferentes cosas. A gran tamaño, ¿no? En el caso del oro, de la plata, del platino, de nuestros metales también es lo mismo. Los sacamos de una mina, después los purificamos, después de que los purificamos hacemos los diferentes elementos que hacemos en nuestro taller de joyería. Entonces la metalurgia es una ciencia aplicada que pretende tratar los productos metálicos y sus aleaciones.
todo lo que tiene que ver con productos metálicos o sus aleaciones desde el momento de extraerlo hasta el momento de hacer un producto final. Y tenemos que diferenciar dos cosas de qué es un mineral y un metal. Pues un mineral es un sólido inorgánico que en algunas ocasiones contiene asociado un metal de interés económico. Eso es un mineral. Cuando ese mineral tiene asociado algo de interés económico, ya pasa de ser un simple mineral a llamarse una mena. Cuando ustedes escuchen por allá una mena, es que se está hablando de que es un mineral que tiene asociado algo de interés económico. Y lo otro es el metal, ¿no? Que el metal es un elemento que conduce muy bien el calor y la electricidad, y los metales están agrupados en una parte específica de la tabla periódica. Tenemos ejemplos de metales: el aluminio, tenemos ejemplos de metales, el acero, que ya es una aleación, tenemos los bronces, que son una aleación, y tenemos los nuestros, que son el oro y la plata, aquí que los tenemos como ejemplo. Recuerden que nosotros estamos hablando de metales preciosos. Los nuestros son metales preciosos. Una aleación, ya les había comentado en algún momento, es la unión íntima de dos o más metales. Cuando yo tengo más de dos metales, ellos los fundo, estoy logrando un solo metal que se llama aleación. El metal que tenga mayor cantidad, mayor porcentaje, esa es la matriz de la aleación. Esa es la matriz de la aleación. Y los otros metales que yo le estoy agregando en menor proporción los llamamos elementos de aleación o elementos aleantes. Y así, a grosso modo, porque estoy hablando a grosso modo, podemos tener dos grandes grupos, que son las aleaciones ferrosas, que son aquellas provenientes del hierro, y las aleaciones no ferrosas, que son todas las demás que no tienen en su composición como mayor porcentaje el hierro. Porque yo puedo tener una aleación de un no ferroso que tiene como elemento aleante el hierro. Entonces, tengo las ferrosas, la matriz del hierro, y tengo las no ferrosas en que su matriz es otro elemento diferente al hierro. Voy a contarles que nosotros en joyería utilizamos una palabrita que se llama quilate. El quilate tiene como dos diferentes cosas. El quilate con Q, yo estoy hablando de una unidad de peso, y es esa unidad la que se utiliza cuando yo voy a pesar gemas, cuando yo voy a pesar un diamante, cuando yo voy a pesar una esmeralda, cuando yo voy a pesar un rubí, cuando yo voy a pesar una piedra natural, la peso en quilates, Y aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos una equivalencia, que un quilate es igual a 0,2 gramos, es decir, yo tengo en un quilate 0,2 gramos. Y tenemos el otro uso del quilate, y esa me hacían la pregunta tal vez en la videoconferencia pasada, y es cuando lo utilizamos con la letra K. Cuando estamos hablando de la letra K, estamos designando la pureza o la cantidad de metal precioso que hay en una aleación. Entonces tenemos, por ejemplo, metal puro, oro puro, le llamamos 24 quilates. 24 quilates, esto se utiliza para el oro, con K se utiliza como oro. Entonces, oro puro, 24 quilates. Si tenemos, por ejemplo, oro de 18 quilates, cuando tenemos el oro de 18 quilates, el oro ya tiene el 75% de oro puro y el 25% corresponde a una aleación. Esa es la que nosotros llamamos los quilates con K,
los quilates con Q, y lo otro es la ley de los metales, que cuando hablamos con ley de metales estamos hablando de milésimas. Entonces miren, quilate con Q, peso; quilate con K, pureza de los metales, y se utiliza solamente para el oro. Y milésima, hablamos de la ley de los metales, y aquí sí lo hacemos en general para el oro, para la plata, para el paladio, y lo hablamos en milésimas. ¿Qué decimos? Que hay una norma. ¿La norma cuál es? Vamos a hablar siempre cuando es puro, absolutamente puro, mil milésimas. Y cuando hablamos de mil milésimas, estamos hablando de que no tiene absolutamente nada más. Y cuando digo absolutamente nada más, lo coloco entre comillas. Ustedes ven acá, en esta fotografía que tengo aquí en la parte derecha, que dice Gold y dice 999.9, porque es que es imposible obtener las mil milésimas. Siempre voy a tener 999.98, .97, .99, pero no voy a obtener las mil milésimas como tal. Las mil milésimas es algo teórico, y no recuerdo si les dije esto la vez pasada, no recuerdo. Para los procesos de solidificación, cuando estoy llevando un metal del estado líquido al estado sólido, es importante que tengamos ese poquitico de impureza, ese 0,1%, 0,2%, 0,02% es importante, porque eso nos ayuda a a los procesos de solidificación, que se solidifique en forma correcta y adecuada un metal. Entonces, cuando tenemos el oro de 24 quilates, que de pronto alguien lo ha escuchado, entonces el oro de 24 quilates es lo mismo que decir oro de mil milésimas. Cuando tenemos plata pura, nosotros le llamamos en el argot plata de 1000. Entonces usted va aquí en Bogotá, por ejemplo, yo vivo en Madrid, Cundinamarca, pero toda mi vida profesional la desarrollo en Bogotá. Entonces, cuando usted va a comprar plata o va a comprar oro, entonces usted va allá donde le venden a uno, y usted le dice: plata de 1000, véndame plata de 1000, véndame 50 gramos, véndame 100 gramos de plata de 1000. Cuando usted va a comprar oro, usted va y pide: véndame 5, véndame 10, véndame 20 gramos de oro de 24 quilates. Generalmente se habla así. Entonces, eso es lo de la ley de los metales. Hay una equivalencia. La tenemos aquí en la parte inferior izquierda para el oro. Y cuando estamos hablando de 24 quilates, es lo mismo que decir mil milésimas, y es lo mismo que decir que tengo 100% de oro. Cuando tenemos el otro oro, que es muy utilizado aquí en Colombia, el 18 quilates, estamos hablando que tengo 750 partes de oro y 250 partes de aleación, y estoy diciendo que tengo el 75% de pureza. Otro ejemplo es el oro de 12 quilates, y aquí ya estamos hablando de oro de menor cantidad de pureza. Tengo una milésima del 500%, y el 50% es oro. El 50% es oro, y el otro 50% son diferentes elementos de aleación. Y lo mismo es para la plata, ¿no? Vamos a hablar solamente de las dos últimas columnas. La primera columna no vamos a mirarla. Milésimas de 1000, 100%. Milésimas de 750, el 75%. Milésimas de 500, el 50%. Nosotros generalmente, en la parte de la plata, en la plata comercial que utilizamos, en la plata sterling o la plata 925 generalmente. Y hay unas cuenticas aquí, que no son nada complicadas, es simplemente aprendérselo uno mucho, y es lo que nosotros le llamamos en metalurgia la regla de la palanca. No sé si alguien me está haciendo, alguien levantó la mano. Dígame, Lady. Profe, ¿qué diferencia hay entre plata sterling y 925? Lady, creo que ahorita se lo voy a contar. Si de pronto no le cuento ahora, más tarde, me vuelve y me pregunta, ¿ok? Listo. Puede bajar la mano, y si está pendiente, si no le contesto, me pregunta otra vez. Bueno, entonces le está hablando de la regla de la palanca. La regla de la palanca es la regla que debemos utilizar todos, y que casi nadie utiliza
para calcular el porcentaje de aleación que yo le debo añadir a un metal puro para obtener determinada ley. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, cuando yo quiero fabricar oro de 8 quilates, cuando quiero fabricarlo, entonces tengo que si yo hago esta relación, yo hago esta relación y quiero fabricar oro de 8 quilates, entonces, mire, oro de 8 quilates es lo mismo que decir oro 750. Entonces, ¿qué hago? Voy a llevarlo a partir de oro puro, de oro puro. ¿Cuánto voy a fabricar? Voy a fabricar 5 gramos. Mire, entonces 5 gramos de oro puro, llevarlo a oro de 8 quilates. ¿Cómo se aplica la ley de la palanca? Muy sencillo. Primero le coloco la ley mayor. ¿Cuál sería la ley mayor? Pues de donde yo voy a sacar lo que es de oro puro. Entonces le coloco 1000 milésimas. ¿A dónde voy a llevarlo? Miro, menos ley menor. ¿A dónde voy a llevarlo? Aquí le estoy diciendo, lo quiero llevar a 750 milésimas. Le coloco menos 750 y en la parte de abajo le coloco lo mismo, 750. ¿Qué más va en esta fórmula que es muy sencilla? Me dice que lo multiplique por el peso. El peso sería qué cantidad de oro de 18 quilates voy a fabricar. Voy a fabricar 5 gramos. Desarrollo esto y la cantidad de liga o de elemento de aleación son 1,66 gramos. Es muy sencillo. Es cuestión de que si nunca lo ha hecho, es cuestión de que se siente y practique y practique y practique y practique hasta que lo haga. Es básicamente una regla de 3 muy sencilla, que tiene que tener en cuenta de qué ley va usted a partir, cuál ley quiere fabricar y cuánto quiere producir, y ahí ya sabe. Entonces ahí dependiendo de estos 1,66, de como yo la cantidad que le eche de lo que le esté haciendo, dependiendo de este 1,66, yo voy a obtener diferentes colores de oro, diferentes colores de oro. Hay unas conversiones muy interesantes que es simplemente de quilates a milésimas. Entonces cuando quiero obtener quilates tengo milésimas, una conversión de milésimas a quilates para que las tenga ahí pendientes. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo comercial? Mire, el 24, que es esta tabla es un resumen de cómo se trabaja esto. El 24, que es lo mismo que oro puro. El 18, que es el 75%. Y de pronto por allá el 10 quilates, que el 10 quilates es muy utilizado en Estados Unidos, que es 416 milésimas eh, o 41,6%. Ahí depende de cómo usted lo quiera decir, pero en últimas, de esta tablita que tengo aquí, lo que se va a imponer y lo que se está imponiendo es que hablemos siempre en milésimas, La norma lo habla en milésimas y tenemos que acostumbrarnos a trabajar conforme a las normas. Aquí entonces también lo tengo de ejemplos. Estos ejemplos los tienen ustedes en el material del curso, así que no me voy a entretener en los ejemplos porque es usted que se siente a practicar con estas formulitas que tenemos ahí. Hay unas propiedades interesantes de los metales. Tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades mecánicas y las propiedades tecnológicas. Ellas son muy interesantes en el momento de conocerlas, en el momento de que tengamos que trabajar el metal. Entonces, de las mecánicas, ¿qué nos interesa a nosotros? La dureza. La dureza es muy importante porque resulta que nuestro oro y nuestra plata son muy blandas. Entonces, como son muy blandas, yo tengo que hacerle alguna modificación al metal puro para que sea más duro. ¿Qué sucede o qué pasa con lo que sea blanda? Que sea blanda. Pues sucede que como es blanda, se va a desgastar muy fácilmente. Entonces, si tengo una dama, si tengo un caballero que tiene su argolla de matrimonio y con el constante uso que se cogió con el constante rozamiento de todo lo que hace uno en nuestro día, pues va a desgastarse muy rápidamente. ¿Qué nos interesa también? La elasticidad.
La elasticidad nos interesa mucho porque es lo que yo hago, la propiedad que se emplea cuando yo voy a deformar, la elasticidad es muy importante porque nuestros metales tienen alto grado de elasticidad. Lo mismo que la plasticidad, o sea, cuando nuestros metales tienen muy buena elasticidad, muy buena plastabilidad, yo puedo producir hilos, que es la ductibilidad, y yo puedo producir láminas, que es la maleabilidad. Entonces, de estas propiedades mecánicas, lo que nos interesa mucho, mucho, mucho es la dureza, porque si entre más duro menos se va a desgastar, y que yo pueda producir hilos, que es la ductibilidad, y que yo pueda producir láminas, que es la maleabilidad. Esas propiedades son muy importantes. De igual forma, tenemos otras propiedades que son las propiedades tecnológicas, y aquí está también la ductibilidad, que es lo que ya les decía, que es dejarse producir hilos. La fusibilidad es muy importante para nosotros, que es la propiedad que tiene el metal de dejarse fundir, Nuestros metales, como son el oro y la plata, el cobre, son muy fáciles de fundir en el taller. Ustedes, por ejemplo, en algún momento tuvieran la oportunidad de intentar fundir aluminio, que el aluminio es de menor punto de fusión que el oro y la plata, pero presenta mayores dificultades. Tiene menor fusibilidad, entonces presenta mayores dificultades. La colabilidad, que es la capacidad de dejar, o que él de estado líquido a estado sólido se eche sobre un molde y que llene muy bien el molde. Eso es colabilidad, y eso también es muy importante para nosotros. La soldabilidad es importantísimo porque nosotros sí que aplicamos soldadura en nuestras diferentes piezas que utilizamos. Esas son, por hablar solamente de algunas propiedades, por no hablar del color, por no hablar del brillo, por no hablar de la baja reactividad que tienen nuestros metales, por no hablar de la excelente capacidad de conducir el calor, de la excelente capacidad de conducir la electricidad, porque no son las propiedades que nos interesan a nosotros como joyeros, a nosotros como plateros, como orfebres. No la necesitamos es la ductibilidad, la fusibilidad, la colabilidad, la soldabilidad, la ductibilidad y la maleabilidad. Esas son las propiedades que nos interesan a nosotros. Esto es lo que nos interesa. Aquí tenemos el aluminio, el platino, perdón, y el platino es un metal de color blanco muy hermoso. El platino es muy bonito. Nosotros lo utilizamos algunas veces aliado con cobre, algunas veces se les agrega iridio, algunas veces rutenio. Todo eso se les hace con el objetivo de cambiar sus propiedades. Entonces, mira, aquí tenemos algunas en la tabla, en la parte de abajo, algunas aleaciones de platino. Y tenemos, por ejemplo, este 950, que la ley sería 950. Este tiene 50 partes de cobre, y aquí tengo otra que también diferente, de 950 milésimas, que tiene 50 partes de rutinio, y la siguiente, la 3, tiene 50 partes de iridio. La primera, la segunda y la tercera se comportan de alguna forma diferente en las propiedades mecánicas, que lo que hace es cambiar las propiedades mecánicas. Nosotros en nuestro taller difícilmente vamos a trabajar con platino. Por eso no quiero nombrarlo, pero no quiero hablar mucho, porque es que el platino no lo podemos fundir en nuestros talleres. Entonces no lo podemos fundir. Entonces, generalmente cuando nos llega algo, tenemos que mandarlo a hacer, porque nosotros no lo podemos hacer. El oro blanco sí lo fabricamos nosotros. El oro blanco es un tipo de oro que siempre, ojo, siempre, 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 y lo reitero, debe fabricarse a partir de oro puro. Hay algunos joyeros que tienen como hábito, como práctica, fabricar oro blanco a partir de oro de 18,
y dicen que como le está agregando paladio, por ejemplo, como le estoy agregando paladio y el paladio es también un material precioso y que inclusive es más costoso que el oro, discúlpenme, qué pena con ustedes, que entonces van a lograr también una aleación de chocolates. Dice la norma, mis queridas damas, y dice la norma, mis queridos caballeros, que para fabricar oro de 18 quilates, que es de lo que estamos hablando en esta tabla, yo tengo que tener una ley de 75, de 750. El 75% debe ser metal precioso. Entonces, si eso no se cumple, yo no estaría fabricando oro de 18. Entonces, esos joyeros que hacen eso están engañando al cliente. Aunque así esté ligando, así esté haciendo relación con un metal que es también precioso y que es más costoso que el oro, pero están engañando a su cliente. 750 18 quilates y ahí no hay nada que hacer. ¿Y cómo la podemos fabricar? Pues aquí en esta tabla tengo algunos ejemplos de cómo podría yo agregándole plata, agregándole cobre, agregándole zinc. Y ojo, aquí lo tengo con níquel, pero el níquel debe desaparecer de la joyería. Yo ya les había dicho el por qué. Porque el níquel produce dermatitis de contacto. Entonces tenemos aquí este ejemplo y en este ejemplo ya tenemos tres aleaciones en las cuales se utiliza plata, cobre y paladio, o plata o cobre o paladio. Y estas sí son las que deberíamos utilizar en joyería. El oro blanco hoy en día está muy costoso. El oro blanco hoy en día está muy costoso porque cuando lo fabricamos a partir del paladio, pues el paladio está súper costoso. Entonces aquí les dejo esa tabla en el primer ejemplo tengo 75%, 750 partes de oro, 125 de plata, 50 de cobre y 75 de paladio. Eso es un ejemplo. El siguiente ejemplo es 750 de oro, 125 de plata y 125 de paladio. Y el tercero es 750 de oro y 250 de paladio. Cada uno de ellos va a tener diferentes propiedades. Algunos será más blando, algunos será más fácil de fundir, algunos tendrán un mejor color. Eso depende de lo que usted quiera hacer, de lo que usted quiera fabricar. Hoy en día también existen unas prealeaciones que yo les había comentado tal vez en la clase pasada. Y esas prealeaciones existen con el objetivo de facilitarle la vida al joyero, de facilitarle la vida al platero. Hay que tener mucho cuidado con su elección porque eso es complicado, utilizar algo que no conozco, utilizar algo de lo cual de pronto no tengo una ficha técnica. Entonces existen prealeaciones muchísimas. Entonces si usted va a fabricar oro de 18 quilates blanco, hay una. Si va a fabricar rosado, hay otra. Si va a fabricar oro blanco para microfundición, hay una aleación. Si va a fabricar oro blanco para hacer hilo, hay otra aleación. Y así sucesivamente. Hay muchas, hay muchas, hay muchas. Entonces dependiendo de su necesidad específica, usted va y busca ya una prealeación específica. Esas son relativamente nuevas en nuestro mercado aquí en Colombia, pero tenemos que acostumbrarnos a utilizarlas porque son muy buenas. Esto tiene por detrás un diseño increíble, ni se imaginan ustedes la cantidad de profesionales que hay detrás de una prealeación de ellas. Tenemos el oro amarillo. Y el oro amarillo es con el que nosotros casi siempre hacemos todo. Entonces el amarillo, pues es muy interesante. Cuando hacemos oro amarillo, el que corrientemente utilizamos de 18, el que hacemos todos los días, el amarillo que hacemos todos los días, pues lo hacemos también siempre a partir de oro puro, de oro de 1000 quilates, de 1000 milésimas. Y las 250 partes adicionales, entonces son 125 partes de cobre y 125 partes de plata pura. Ojo, 125 partes de cobre y 125 partes de plata pura. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis
para decirles que cuando ustedes vayan a comprar cobre, cuando vayan a comprar cobre para fabricar sus aleaciones de oro amarillo, procuren por favor comprar de ser posible cobre electrolítico de alguien que tengan la seguridad de que es un cobre bueno. O si no tienen seguridad, váyanse para un almacén de eléctricos de los grandes, no un almacén chiquito por ahí pequeño, y van y se compran 1 metro, 2 metros de alambre americano, que sea americano. ¿Por qué? Porque los alambres que se utilizan aquí, que se fabrican aquí en Colombia, muchas veces son alambres de segunda fusión, de tercera fusión, y esos alambres de segunda fusión, de tercera fusión ya tienen más impurezas, y esas impurezas pueden perjudicar las propiedades mecánicas de nuestro oro. Ahí es cuando tenemos en algunas ocasiones, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la palabra que el joyero dijo, se agrió el oro. Cuando uno habla en joyería de que se le agrió el oro, significa que él perdió sus propiedades de ductibilidad y maleabilidad y se volvió frágil y ya no puedo producir hilos y no puedo producir láminas porque el material resultante se quiebra. Yo lo paso por el laminador y se quiebra. Entonces, eso muchas veces en algunas ocasiones sucede porque compré un cobre de mala procedencia, de mala calidad. Ojo, la diferencia en el metro, en los 2 metros que usted compre, pueden ser de 2.000, 3.000, 4.000 pesos. No sea boba, no sea bobo, no se ahorre esa plata porque lo que está incurriendo es unos costos altísimos al tener que recuperar su material. Entonces ya les había hablado de la liga, entonces la liga es la que nos va a producir los diferentes colores de el oro. Podemos tener oro rojo, y cuando hablamos de oro rojo, no estamos hablando que sea oro rojo, sino que es un color amarillo tirando al rojo. Podemos tener oro rosa, que es un rojo más suave. Podemos tener oro verde y el amarillo que tenemos. ¿De qué depende entonces? Vamos a hablar del oro de 18. Vamos a hablar del oro de 18. Cuando tengo oro de 750 y cuando tengo las 250 partes solamente de plata, voy a obtener oro verde. Cuando tengo esas 250 partes en solamente cobre, voy a obtener oro rojo. Y ahí tengo un rango en el cual voy a aumentar el uno con respecto al otro. Acuérdense que son 250 partes y entonces voy a tener entre verde y rojo una gran gama de colores que ahí ustedes tienen es que jugar con esos colores hasta encontrar de pronto algo interesante, La plata es nuestro otro gran material, y aquí vengo a hablar de plata ley, el plata ley, que es plata 925, que es plata ley, que es plata de 1000, que es plata ley, plata de 800, y dependiendo de la cantidad de metal aleante, pues voy a tener diferentes propiedades en el material, en la joya. Entonces aquí tenemos el primer cuadrito aquí de la parte superior izquierda, y vamos a hablar solamente de eso. Esos ahí se los tengo, esos otros ahí simplemente para que los vean. Pero vamos a hablar de la 27 y de la 28. La plata de 800 es una plata que es muy utilizada para hacer monedas. Tiene 200 partes, 200 partes de cobre, y aquí logramos una plata que es muy dura. El color no es muy bonito, y es un color que utilizan, por ejemplo, mucho en México. En México suelen mucho utilizar esta ley 800 porque esta plata es más dura. Como ya les había dicho, como es más dura, entonces ella se va a desgastar menos. Las monedas,
como las monedas cambian y cambian y cambian de mano y cambian de mano y cambian de mano, entonces si esa aleación no fuera dura, se desgastaría muy fácilmente. El problema es que el color no es como un color muy bonito, no es como un color muy brillante, como un color muy agradante, no es como un color muy metálico, entonces es como opaco. Y la 28, que una niña me estaba preguntando quién era Laura, Lady, creo que Lady o no, alguna niña me estaba preguntando. La ley 925 también se llama en forma comercial plata sterling. Plata sterling. ¿Qué sucede? Que hay una empresa muy grande que se llama Sterling, y esa empresa Sterling empezó a fabricar hace muchos años sus joyas de plata con una aleación que es 925 milésimas de plata pura y 75% de cobre, y 75 milésimas de cobre, perdón, discúlpenme. Y es una plata que es de color muy bonito, tiene muy buenas propiedades mecánicas, tiene muy buena dureza, tiene muy buena malabilidad, tiene muy buena ductibilidad, se deja fundir, se deja soldar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy buena. Pero entonces, como ellos vendían tanto a nivel mundial, entonces la gente ya se acostumbró no a decirle plata 925, sino a decirle plata sterling. Pero entonces la plata sterling ya es un nombre comercial. Es decir, voy a tomar un ejemplo. Ahí la crema dental Colgate. Entonces muchas señoras decían antes, hay que ir a comprar Colgate, pero no se referían precisamente a la marca, sino que iban a comprar una crema dental y resultaban llegando con otra y para ella era Colgate porque antes existía solamente Colgate y el Colgate se convirtió de ser una marca comercial a como todo el mundo le llamaba. Entonces es lo mismo, plata 925 y plata sterling es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando vamos a hacer soldadura, muchachas, cuando vamos a hacer soldadura, muchachos, pues es muy importante cuando hacemos soldadura de plata. Cuando hacemos soldadura de plata utilizamos el latón 7030, ya les había dicho en algún momento, el latón 7030 tiene 70% de cobre y 30% de zinc. Y ese zinc es súper importantísimo, súper importantísimo, súper importantísimo en nuestras soldaduras, porque ese zinc le da una propiedad que es de que él fluye muy fácilmente y ese zinc le da un brillo especial a la soldadura en el momento en que funde, y cuando funde yo digo ya fundió, ya soldó. Eso lo sabemos nosotros los que trabajamos con el material porque es lo que utilizamos. Pero cuando nosotros vayamos a hacer soldaduras es muy importante que la superficie que yo voy a soldar tiene que estar libre de óxido, libre de polvo, libre de grasa, libre de cualquier elemento que vaya a ensuciar las superficies que yo estoy soldando, porque si es tan sucia la superficie que estoy soldando, pues voy a tener graves problemas en la soldadura. Entonces es muy importante, damas y caballeros, que cuando yo estoy soldando, es muy importante tener superficies muy lisas, muy limpias, perdón. Y algo también importante para la soldadura es el fundente. ¿El fundente qué hace? Muchos dicen, es el fundente baja el punto de fusión de la soldadura. Mentira, el fundente no hace eso. ¿Cuál fundente utilizamos nosotros? El boras. ¿Qué pasa? Que cuando yo caliento un metal, el metal en el momento de estar caliente y enfriarse va a producir un óxido. Tanto en el caso de la plata como en el caso del oro, el metal se nos vuelve negro, Entonces, cuando el metal está fundido, en el momento de la soldadura, ese metal se puede oxidar fácilmente. Entonces, el fundente lo que hace es proteger el charco fundido de su oxidación y me ayuda a que la soldadura fluya muy bien, fluya sin ningún problema. Cuando vamos a soldar platino, pues el platino realmente es difícil de soldar. Es difícil de soldar. Tenemos aquí en este recuadro de la parte superior derecha las aleaciones 39. La aleación 39 es la que deberíamos utilizar nosotros.
Mucha gente solda el platino con soldadura de plata, que sería la 44, la 45, la 46, pero dice la norma que cuando yo voy a soldar un metal precioso, que debo soldarlo con soldadura del mismo metal. Es decir, si yo voy a soldar oro, debo soldarlo con oro. Si yo voy a soldar plata, debo soldarlo con plata. Y si yo voy a soldar platino, debo soldarlo con platino. De todos modos, la soldadura del platino es difícil. Es difícil de hacer. Aquí tenemos la 39. Ya alguien me está preguntando algo, ya voy. La 39 es 900 partes de platino y 100 partes de oro. Ahí les dejo esa información. Dígame, Lady. Una pregunta, ¿y cuando uno va a soldar oro con plata, cuál utilizaría? O sea, por ejemplo, si uno hace, tengo el anillo, ¿no? El aro, que lo quiero hacer en oro, y la pepa, lo que sostiene la piedra, lo quiero hacer en plata. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer, Lady. Se puede hacer. Hay un, ¿Qué soldadura hay un utilizaría? ¿La de problema. plata? Hay un problema de ley más que técnico, más que técnico. Digamos que depende del metal más blando que yo tengo. Si yo voy a utilizar, no sé si lo diga ahorita más adelante, no recuerdo si lo tengo en la presentación más adelante. Si yo voy a soldar dos metales disímiles, no lo tengo. Si yo voy a soldar dos metales disímiles, yo tengo que buscar el metal de menor punto de fusión, y con respecto al metal de menor punto de fusión, elijo la soldadura. ¿Cuál es el metal de menor punto de fusión? La plata. Ahora bien, Ok. yo puedo fabricar soldadura de oro de bajo punto de fusión. ¿Qué pasa? Que alguno de los dos, o el oro o la plata, me va a quedar, voy a decirlo así, me va a quedar manchado. Me va a quedar manchado. Sí. Si es la plata y la soldo con oro, la plata me va a quedar manchada de amarillo. Si es Ujú. el oro y la soldo con plata, el oro me va a quedar manchado de blanco. ¿Sí ve el problema metalúrgico que hay ahí? Ujú. Ahora, si yo puedo ocultar la soldadura, si yo puedo ocultar la soldadura, voy a darles ejemplo. Esta mano voy a soldarla sobre esta mano. La soldadura que la coloco en la mitad y sueldo, entonces la soldadura no se va a notar. Como la soldadura no se va a notar, digamos, entre comillas, yo podría soldar con plata porque no se va a ver. ¿Qué va a pasar? En el momento en que yo coja esta pieza que soldé y vuelva y la funda, la ley se me va a bajar. Se me va a bajar y el color se me puede dañar. Entonces siempre va a haber un problema. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero tiene uno que analizar cuál problema le va a resultar. ¿Ok, Lady? Bueno, si hay más preguntas, ahí me van diciendo. Entonces, y el oro blanco, pues con el oro blanco sucede lo mismo, ¿no? Entonces, y lo que les estaba contando, entonces, si yo no utilizo, si yo no utilizo la soldadura adecuada, si no utilizo la soldadura adecuada, pues seguramente se va a notar la soldadura, se va a notar toda la soldadura y vamos a tener problemas ahí. Generalmente, el zinc, ya les había dicho del zinc, es muy importante trabajarlo de forma adecuada, porque el zinc produce vapores. Cuando yo era muy joven, yo actualmente tengo 56 años, empecé con la joyería. Cuando yo era muy joven, nosotros utilizábamos las pilas, le sacábamos el zinc a las pilas y pesábamos los diferentes metales para fabricar las soldaduras. Entonces pesábamos el oro, pesábamos la plata, pesábamos el cobre, pesábamos el zinc, y con eso fundíamos y hacíamos una soldadura. Lo último que le añadía a la soldadura, lo último que se le añadía era el zinc, porque el zinc es de bajo punto de fusión. Y cuando uno le aplicaba el zinc, eso era como prender un fósforo. Eso era, el fogonazo salía y uno estaba fundiendo encima de eso, y uno estaba aspirando los vapores del zinc. Hoy en día,
pues generalmente lo hacemos con un latón 70-30 y así evitamos esos problemas. Primero que todo, que el zinc se vaya a volatilizar y se vaya a perder, y segundo, que tengamos problemas de salud porque estamos inhalando un metal que podría llegar a ser perjudicial para nuestra salud. Aquí tenemos tres tablitas en las cuales les estoy presentando varias posibilidades de soldaduras de oro blanco, soldaduras de oro blanco. Pero quiero que miremos la 49, que es la última que está aquí a la derecha, que me dice 750 partes de oro, 100 partes de oro blanco, de oro puro, oro blanco, 30 partes de cadmio y 120 partes de plata. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, yo siempre trato de remitirme a la norma. La norma dice, específicamente dice, si usted va a soldar oro de 750 milésimas, la soldadura debe ser de 750 milésimas. ¿Por qué? Porque de esa forma usted puede aplicar cualquier cantidad de soldadura y no va a cambiar la ley de metal cuando vaya a fundirlo posteriormente. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia nosotros estamos acostumbrados a trabajar con soldaduras de 16 quilates, de 15 quilates, de 14 quilates, y después vamos a tener problemas cuando vayamos a vender porque nos lo pagan como oro nacional, y cuando nos lo pagan como oro nacional, pues no lo pagan a menores valores. También se pueden, hoy en día existen también en las prealeaciones que ya les he venido nombrando, prealeaciones para oro, para soldar oro blanco, prealeaciones para fabricar, ¿no? Para fabricar la soldadura, para soldar oro blanco, para soldar oro rosado, para soldar plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer también? Acostumbrarnos, mis queridas damas, acostumbrarnos, mis queridos caballeros, a exigirle a nuestro proveedor dos cosas. Primero, que las traiga para que yo las pueda utilizar. Y segundo, que cuando me la venda, que me la venda con su catálogo, olvidé el nombre ahora, con su ficha técnica, que me la venda con su ficha técnica para saber yo qué debo hacer y cómo debo hacerlo. No sé, algunos de nuestros proveedores no nos entregan la ficha técnica, o que la publiquen y le tomamos una foto, porque nosotros tenemos que tener esa información. Y en esta tabla que tenemos aquí, esta sí, bien interesante, porque todas, desde la 62 hasta la 69, todas son para soldar oro de 18 quilates, oro amarillo. Oro amarillo. Y me interesan mucho de la 62 a la 67, porque de la 62 a la 67 ninguna de ellas, ojo, ninguna de ellas tiene cadmio. ¿Por qué me interesan esas? Porque es que el cadmio es venenoso y el cadmio es difícil de conseguir. Entonces va a ser un complique el que nosotros vayamos a utilizar estas soldaduras con cadmio. Si lo conseguimos, su manejo es muy complicado porque es venenoso. Entonces vamos a hablar de una de ellas, de cualquiera de ellas, pero voy a hablar de la 67. La 67, que tiene, mire, 750 partes de oro, 160 partes de plata, 72 partes de cobre y 18 partes de latón. Interesa porque esa aleación, y tal vez la 66 inclusive, también, y la 64 tienen solamente metal precioso, plata, cobre y zinc, y algunas de ellas latón. Entonces esas son interesantes porque vamos a conseguir los elementos fácilmente y van a ser fáciles de fabricar. Cuando hablamos de latón, queridas niñas, cuando hablemos de latón, queridos caballeros, tenemos que tener la seguridad, lo repito, creo que por tercera o cuarta vez, de que sea latón 70-30, 70-30, 70-30. ¿Cómo puedo tener la seguridad? Pues tengo que confiar en mi proveedor.
tengo que confiar en mi proveedor y tengo que confiar en que él me está entregando lo que yo le estoy pidiendo. Si no es, si yo voy a una ferretería y compro y me venden una cantidad pequeña de latón, o voy a una chatarrería y pido latón y ellos me venden latón, pero el latón pueden haber 50 diferentes aleaciones, pero yo necesito 70-30, entonces es mejor comprar un poquito más costoso, pero tener la seguridad de lo que estoy haciendo, tener la seguridad que estoy haciendo. Aquí también tenemos algunas aleaciones de soldadura de plata. Ninguna de ellas es 925, digamos tenemos las 135 y 136 que son como las más altas en cuanto, las más altas en cuanto a cantidad de plata, y todas ellas tienen cobre, zinc y algunas de ellas latón. Entonces ahí tienen también la tabla para que la miren, para que apunten lo que quieren apuntar, pues ahí cada cual se acostumbra a trabajar de alguna forma. Decirles, si no lo saben, recordarles, si lo saben, que cuando fabricamos soldaduras de oro, que es lo que generalmente utilizamos, o soldaduras de plata, generalmente podemos fabricar soldaduras de diferentes puntos de fusión. Y podemos tener soldaduras duras. Cuando hablo de soldadura dura es que se funden más difícilmente, soldaduras medias que funden un poco más fácilmente, y soldaduras blandas que funden muy fácil, que esas soldaduras blandas que funden muy fácil, yo las odio, y el odio es tenaz, porque cuando a uno le llega a su taller una pieza que ha sido soldada con una soldadura blanda, uno no tiene forma de saberlo, uno no sabe, no hay forma de conocerlo. Y cuando uno calienta esa pieza para hacerle alguna reparación, eso puede llegar uno, teniendo conocimientos, teniendo como esas cosas, a dañar la pieza, a fundirla. Entonces esas soldaduras blandas, yo generalmente, tiene que ser algo muy, muy, muy especial para yo utilizarlas, pero generalmente yo utilizo una soldadura dura o utilizo una soldadura media. Carlos Moreno, siempre casi que todo utilizo la soldadura media, que me parece que es la más adecuada. Las soldaduras duras tienen el problema de que si uno no tiene mucha habilidad, el punto de fusión de la soldadura dura puede ser cercano al punto de fusión de la aleación, y si no tengo cuidado se me pasa la temperatura y fundo la pieza que estoy soldando. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos otros tipos de aleaciones, ya voy para allá. Tenemos otro tipo de aleaciones que son aleaciones de estaño, que algunos utilizan, pero no se debe utilizar, eso es prohibido, eso es prohibido, 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 prohibido utilizarlo en metales preciosos. El estaño es un veneno para nosotros. Y tenemos, mire, aquí estamos hablando lo que pasa es que no tengo, en esta tabla no tengo casi puntos de fusión, de otras aleaciones en las cuales se utiliza el cadmio, pero el cadmio no debe ser utilizado. No debe ser utilizado. Veamos a ver qué pregunta tienen por ahí. No sé si sea también de Lady. Sí, sí, señor. Dígame, Lady. Una pregunta, cuando uno compra la soldadura que usted dice, la media, ¿qué descripciones tiene que tener en la tabla cuando uno ya la compra? No la hace, sino la compra. Generalmente uno la fabrica, Lady. O sea, ¿usted compra soldadura media? Yo compro la soldadura, sí, porque todavía digamos que mi casa no está como para poder hacer un taller. Tengo un taller pequeño en la sala, Sí. entonces no tengo todavía un taller bien, pues. Bueno, primero, Entonces yo que compro. cuando usted tenga la pieza brillada, que no tenga mancha de fuego. O sea, que no tenga una mancha negra o gris. Segundo, que cuando usted la funda, que la fundición sea buena, o sea, que usted pueda fundirla fácilmente. Y tercero, que si usted llega a flexionar la pieza, que la pieza no se parta. Pero esas Sí, características tiene que dárselas la persona que fabrica la soldadura. mira, Usted tiene que, yo discúlpeme, compro así, esa es una americana, viene, sí, viene en líquido, en gel. en líquido. Ajá, ajá. Entonces, la persona que le está vendiendo eso debe darle a usted las características de esa soldadura. Todo lo que uno compra, sobre todo si es americano, alemán o italiano, viene con una ficha técnica, Lady. Sí, Entonces, sí, sí, usted viene. tiene que obtenerla para saber las características específicas de eso que está comprando.
Sí, 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 sí tiene la ficha. Perfecto. Solamente quería saber como que en qué características tengo que mirar, tengo que basarme para saber qué es media o es El punto de blanda. fusión. El punto de fusión es lo que le dice Ok. si es dura, media o blanda, ¿ok? Y lo que le digo, que cuando usted suelde no se le vaya, no se le vaya, que no se le vaya a producir si hay una línea negrita, grisecita ahí, que eso es horrible después, sobre todo en la vejez en la vejez de la joya. Tenemos otras aleaciones. Ah, Ya ahorita, ya ahorita, tranquila que ahorita, si hay más preguntas, ahorita cerramos y si quieren hacer preguntas. Hoy sí estoy en mi apartamento y hoy sí tengo conectado el equipo, o sea que hoy no tengo problemas de que se me vaya a apagar o algo. Entonces, otras lesiones son el Mokugane, que ya es una técnica japonesa que le preguntan a uno mucho, mucho, mucho le preguntan. Aquí tengo un ejemplo de este Mokugame que está aquí en la parte inferior derecha. Y es un sándwich, es un sándwich de diferentes colores. Y pues tiene que ver con las técnicas de fundición. La técnica de fundición es muy sencilla y muy complicada. Es muy sencilla porque requiere de mucha limpieza. Perdón, es muy sencilla porque requiere simplemente tener las láminas y prepararlas. El problema es la preparación, porque requiere de mucha limpieza en las diferentes láminas que van a conformar el sándwich y de presión y de una atmósfera que sea neutra, esas tres cosas. Si yo tengo mucha limpieza, si yo tengo eh, una atmósfera neutra y si yo tengo buena presión, voy a lograr un Mokugami. Dígame, Luisa. Hola, profesor. Tenía una consulta. Es que yo soy nueva en el tema y apenas me estoy empapando de todo y tenía una duda con las aleaciones. Si yo quisiera hacer unos accesorios que ya hice algunas pruebas con moldes y ellos me hicieron las inyecciones, tenía la pregunta de cuál podría ser la mejor aleación si quisiera el recubrimiento en oro de 18 quilates. Yo le alcancé a escuchar que cobre electrolífico y plata. Luisa, permítame termino, cierro grabación y conversamos, ¿vale? Ah, listo, perfecto. Permítame. Bueno, entonces eso es el Mokugame. Tenemos el Sakudo, que también es una lesión muy bonita, pero eso sí, esa sí es a partir de cobre. Tiene cobre y un 3 o un 6% de oro, muy poquito, pero logramos unas cosas muy poquitas. Por qué las coloco yo acá? Porque es que hoy en día con la joyería contemporánea mucha gente está retomando estas aleaciones tradicionales, porque son aleaciones tradicionales por allá de la parte de China, aleaciones muy viejas que utilizaban antes, pero se están redescubriendo y logra uno cosas muy interesantes, cosas muy bonitas. El Shibuchi, que es también parecido, la diferencia es que entre el Mokugame, es que el Mokugame es con base de oro y el Shibuchi es con base de plata y de cobre, entonces son como muy parecidos esta tercera a esta primera, pero mucho también muy parecidos en cuanto a la técnica de fabricación, pero la diferencia es como la base. Aquí la base es oro y aquí la base es plata y cobre, pero también se consiguen unas cosas muy interesantes. Esta tablita, y aquí de pronto le soluciono la pregunta a Lady. Aquí tengo, mire, puntos de fusión, Lady, pero del oro. Pero del oro. Entonces, mire, tengo una soldadura que son soldaduras duras, por ejemplo, esta de 18, y funde a 781 grados. Y tengo una más blanda, aquí esta última, pero funde a 826. Entonces, dependiendo de esta temperatura, yo voy a fundir más fácil o voy a fundir más fácil o voy a fundir más complicado. El de esta temperatura alta tiene el problema de que yo voy de pronto a dañar el material que estoy soldando. Y mira, aquí tengo dos interesantes, que es la que está señalada de A y esta que está señalada de B, que la de A es para fabricar oro blanco. Mira que tengo oro para soldadura de oro blanco, para soldadura para soldar oro blanco, soldadura de 18.
soldadura de 14 para oro blanco y soldadura de 10 quilates para oro blanco. Y tengo esta B, que es soldadura de 10 quilates para oro verde. O sea, son diferentes cosas que yo he venido recopilando a través de mi práctica profesional, a través del tiempo, y ahí son cositas interesantes que es chévere que de pronto tengan conocimiento que existen. Y ya casi para terminar, y cerramos grabación y abrimos un espacio de preguntas, recordarles que comenzamos nuestra actividad el 12. Y vamos hasta el 18. Recordarles que la comenzamos el 19 y vamos hasta el 25, o sea, hoy comenzamos y tenemos un foro, un ensayo o un documento que tienen que enviar y un examen. El foro, pues, nuevas alternativas de joyería, muy fácil ese foro, es muy fácil, es que es muy sencillo, es simplemente hablar de tendencias. El ensayo de características, pues entonces hablar de lo que ya he hablado un poquitico yo acá, consultar diferentes colores que se pueden hacer del oro, y un examen que tenemos ahí bien interesante. Bueno, eso es lo que tenía que muchas gracias, lo que tenía que contarles el día de hoy. Voy a detener la grabación.